Hola muchachos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a continuar con el curso en este video, pero vamos a pausar un poco los temas que hemos estado viendo en clases anteriores y lo que les voy a platicar en esta sesión es uno de los problemas que a mí me gusta mucho sobre geometría y que se puede llevar al caso de los números complejos, en donde su demostración se puede formular a partir de las propiedades de los números complejos y en realidad todo se resume a hacer algunas cuentas que son bastante sencillas, a diferencia de el argumento que se tiene que dar en el caso de su demostración con geometría, digamos, elemental. Entonces, el problema es el siguiente. Vamos a considerar ABC un triángulo cualquiera. Entonces, el problema nos plantea un triángulo ABC cualquiera. Entonces, voy a escribirlo así, problema. Entonces, vamos a tomar ABC un triángulo cualquiera. Sea ABC un triángulo cualquiera. Cuando digo ABC, me refiero a un triángulo que tiene vértices en los números complejos A, B y C. Un triángulo cualquiera. Entonces, desde luego, A, B y C son números complejos. ¿Okay? Entonces, vamos a construir, en el caso de la figura, aquí está nuestro triángulo ABC, es el triángulo que está en blanco. Y a partir de ABC, vamos a construir, fijen su atención en este caso en el número complejo A, vamos a construir A de forma que el triángulo BAC sea equilátero. Entonces vamos a tomar A, un número complejo, entonces sea A en C, de tal forma que el triángulo con vértices B, A y C sea equilátero. Sea equilátero y vamos a tomar además alfa y sea alfa en los números complejos el baricentro del triángulo BAC y sea alfa su baricentro. Recuerden nada más que el baricentro, para aquellos que no lo tengan presente, el baricentro es el punto de intersección de las medianas. Entonces el baricentro es el punto de intersección de las medianas. Entonces recuerden que cuando nosotros tenemos un triángulo ABC, en este caso un triángulo de la siguiente forma, imaginen que así tenemos un triángulo cualquiera ABC, entonces las medianas son los segmentos que unen el punto medio con el vértice opuesto. Entonces si tenemos así nuestro triángulo ABC, y este es el punto medio, entonces las medianas precisamente van del punto medio a el vértice opuesto. Desde luego, estos segmentos son concurrentes y el punto de intersección es precisamente el baricentro, ¿no? Este de aquí es su baricentro. Entonces nada más voy a poner que este de aquí es el punto medio del lado BC. Entonces, repito, cuando nosotros tenemos un triángulo, definimos las medianas como el segmento que va
del punto medio del lado al vértice opuesto. Esos tres segmentos concurren en un punto que lo llamamos baricentro. Entonces, voy a repetir la formulación que tenemos del problema. Tenemos un triángulo ABC, cualquiera. Tomamos A de tal forma que el triángulo BAC sea un triángulo equilátero. Después tomamos alfa, su baricentro, y hacemos lo mismo para los lados AC y AB. Entonces, análogamente, se definen A y beta, así como C y gamma para los lados AC y para los lados AC y AB respectivamente. Entonces, en la figura, en términos de la figura, como lo ven aquí, para el caso del lado AC, tomo este punto B de tal forma que el triángulo ACB es equilátero, y para el caso del lado AB, tomo el punto C de tal forma que el triángulo ACB es equilátero también, y defino beta y gamma como los baricentros de los triángulos ACB y ACB respectivamente, es decir, de los triángulos azul y verde respectivamente. Entonces, la proposición es que el triángulo alfa, beta y gamma es equilátero. Entonces, por demostrar que el triángulo con vértices alfa, beta y gamma es equilátero. Desde luego esto lo vamos a hacer con números complejos, ¿verdad? Entonces nada más así para que esta parte de aquí no quede como en el aire de qué significa este dibujo. Recuerden que estas de aquí son las medianas. Y que este de aquí es el baricentro. ¿No? Entonces, a ver, lo voy a poner aquí. Este de aquí es nuestro baricentro. Baricentro. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es nuestra proposición. Tenemos que demostrar que este triángulo es equilátero. Entonces, a ver, antes de comenzar, conviene recordar algunas cosas respecto a los triángulos equiláteros. Entonces, vamos a recordar algunas propiedades de los triángulos equiláteros. Entonces, vamos a ponerle así. Entonces, algunas propiedades. De los triángulos equiláteros. ¿Ok? La primera propiedad es que en cualquier triángulo equilátero el baricentro coincide, ¿no? Entonces, a ver, entonces, en cualquier triángulo equilátero
el baricentro coincide con el... A ver, nada más antes de llamarle a este punto notable del triángulo, recuerden que también otro de los puntos notables que podemos definir en un triángulo equilátero es el punto de intersección de las mediatrices. Entonces, antes de recordar cómo se llama ese punto, vamos a recordar lo que significa la mediatriz de un triángulo. Entonces, la mediatriz de un triángulo cualquiera, si nosotros tenemos un triángulo ABC, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un triángulo ABC, cualquiera, cuando nosotros tomamos la perpendicular al lado por el punto medio, es decir, precisamente la definición de la mediatriz, en este caso tenemos los siguientes segmentos. Supongamos que aquí está el punto medio. Y entonces tomamos la perpendicular por el punto medio. Y lo hacemos para cada lado, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que por aquí está el punto medio. Entonces toman la perpendicular por el punto medio. Supongan que es esta. Entonces las tres mediatrices coinciden en un punto. Es decir, concurren, bueno, este aquí no me quedó tan claro, pero las tres mediatrices coinciden en un punto que concurre en un punto que se llama circuncentro. Es decir, el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es el que llamamos circuncentro. Entonces, nada más recuerden que este de aquí es el punto medio de cada lado. Lo voy a volver a indicar. Este de aquí es el punto medio del segmento BC y análogamente para los lados AC, de tal forma que, si ustedes recuerdan, este de aquí sería un medio de A más C y este de aquí sería un medio de A más B. Por lo tanto, este de aquí también tiene coordenadas. Entonces voy a mover este de aquí. Este de aquí tiene coordenadas un medio de B más C. Entonces, esas tres segmentos coinciden en un punto que le llamamos circuncentro. Entonces, este de aquí se llama circuncentro. 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 Y entonces el resultado es que en cualquier triángulo equilátero el baricentro coincide precisamente con el circuncentro. De hecho, coincide con todos los puntos notables del triángulo, es decir, también coincide con el ortocentro, es decir, el punto de intersección de las alturas, y también coincide con el incentro.
es decir, con el punto de intersección de las bisectrices. Entonces, esto es una propiedad que tienen los triángulos equiláteros. Por lo tanto, en el caso de nuestro triángulo equilátero, por ejemplo, del BAC, pues este punto alfa, además de ser el baricentro, también es el incentro. Es decir, es el punto de intersección del segmento que une a la perpendicular que pasa por el punto medio y por lo tanto también pasa por el vértice A. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra primera propiedad de los triángulos equiláteros. Y la segunda propiedad que vamos a utilizar, o más bien que en este caso vamos a calcular, si nosotros tenemos un triángulo equilátero de lado de longitud, vamos a ponerle A. O bueno, no, vamos a utilizar otra letra para que no quede duda de confusión con las letras que estamos usando para el enunciado del problema. Entonces, si nosotros tenemos un triángulo equilátero ABC, entonces sea ABC equilátero con lado de longitud S, ¿no? Entonces tenemos que todos estos lados miden S. Este de aquí mide S. Entonces, si nosotros queremos calcular la longitud de la mediatriz, es decir, la longitud de la perpendicular por el punto medio, aquí nosotros tenemos nuestra mediatriz, ¿no? Entonces esto es ABC. Entonces observen que si este es el punto medio, es decir, este es un medio de B más C, entonces observen que esta longitud de aquí es precisamente un medio de S. Y por lo tanto podemos calcular la longitud de la mediatriz de la siguiente forma. Si nosotros llamamos M a la longitud de la mediatriz, ¿no? Entonces si hacemos M igual a la longitud de la mediatriz, y por lo tanto de la mediana, entonces observen que por el teorema de Pitágoras tenemos que S al cuadrado, entonces S al cuadrado no es otra cosa más que M al cuadrado más un cuarto de S cuadrada, lo cual implica que M cuadrada es igual a 3 cuartos de S cuadrada, y por lo tanto M no es otra cosa más que raíz de 2, raíz de 3, dividido entre 2 por S. Entonces, esa es la longitud que tiene la mediatriz de un triángulo equilátero. Un cálculo bastante sencillo. Y esta, aunque no es una propiedad de triángulos equiláteros, la voy a poner aquí para de una vez tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, 3, sea ABC un triángulo cualquiera. Un triángulo cualquiera. Entonces, si nosotros tomamos el triángulo cualquiera, ABC, y de nuevo volvemos a considerar las medianas.
consideramos este punto B como nuestro baricentro. ¿No? Entonces vamos a tomar B, el baricentro. Entonces sea B, el baricentro. El triángulo. Ah, bueno, no, como es baricentro, vamos a ponerle otro. M, se le suele poner M. Sea M, el baricentro, para que no haya confusión entre los vértices de nuestro triángulo ABC. Entonces sea M el baricentro del triángulo ABC. Entonces M tiene las siguientes coordenadas. 1/3 de A más B más C. Y, bueno, si llamamos a este punto, vamos a llamarle ABC, vamos a llamarle D. Entonces, resulta ser que DM es igual a 1/3 del segmento AD. Es decir, que el baricentro se encuentra a 1/3 del segmento que une al punto medio con el vértice opuesto, ¿no? Es decir, que el baricentro divide este segmento en razón 2/1, 2/1, ¿no? Es decir, el baricentro divide exactamente en 3 pedazos iguales a la mediana. Entonces, esa es la propiedad que vamos a utilizar respecto a las medianas. Y creo que con eso es lo que tenemos para lo que tenemos que calcular. Creo que sí. Muy bien. Entonces, con esto terminamos las propiedades que teníamos que recordar respecto a los triángulos equiláteros. Bueno, y en este caso, la propiedad extra, que no es exactamente de un triángulo equilátero, pero que las vamos a utilizar en el caso particular de que ABC sea un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, fíjense, retomando lo que queremos probar, ¿no? La idea va a ser la siguiente. Vamos a utilizar los hechos que acabamos de calcular. Es decir, vamos a utilizar los hechos que acabamos de enunciar para determinar las coordenadas de gamma, ¿no? Recuerden, como gamma es el baricentro, bueno, en realidad las coordenadas de alfa, beta y gamma, nos vamos a centrar en gamma, pero es análogo para alfa y beta. Entonces, observen que como alfa, beta y gamma son baricentros, con las cosas que hemos calculado, entonces podemos determinar exactamente las coordenadas precisas de alfa, beta y gamma. Muy bien, pues hagamos eso. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí tengo el dibujo extraído de gamma, que vamos a calcular sus coordenadas. Entonces, observen lo siguiente. Observen que respecto a gamma, si nosotros consideramos el segmento que une, o más bien toda la altura, es decir, todo este segmento de aquí a acá, ¿no? Entonces, si consideramos la recta que, es decir, toda la mediatriz, ¿no? Si consideramos toda la mediatriz, entonces observen que la mediatriz, ¿no? La mediatriz la podemos expresar de la siguiente forma. Entonces vamos a llamar a M, no, bueno, vamos a llamarla L. Esta de aquí va a ser L, la mediatriz por el vértice C. Bueno, vamos a llamarla con M para que no se confunda. Y así hacemos claro que puede ser la mediana como la mediatriz, ¿no? Entonces sea M sub C, ¿no? Entonces la mediatriz
la mediatriz y por lo tanto mediana, altura y bisectriz. Mediana, altura, bisectriz del triángulo ACB. Por el vértice C. Por el vértice C. Entonces, observen lo siguiente. Entonces, observen que M sub C se puede calcular de la siguiente forma. Es el conjunto de todos los puntos en los números complejos que satisfacen lo siguiente. El punto por el que pasa, desde luego, este punto de aquí no es otra cosa más que un medio de A más B. Es decir, lo voy a apuntar de la siguiente forma. Este de aquí no es otra cosa más que un medio de A más B. Entonces sería un medio de A más B. Entonces pasa por un medio de A más B más T veces, ¿verdad? Ahora observen que para generar esta recta necesitamos un parámetro real, que lo vamos a llamar T, y necesitamos un vector de dirección, es decir, vamos a encontrar la ecuación paramétrica de la mediatriz. Para hacer eso, entonces precisamente necesitaríamos el vector de dirección. Observen que nosotros podemos utilizar como vector de dirección al vector que une a B con C, es decir, al vector, por ejemplo, B menos C, ¿no? Este vector es ortogonal a la mediatriz y por lo tanto necesitamos obtener el vector de dirección de la mediatriz, que es ortogonal a B más C, a B menos A, perdón. Pero B menos A lo podemos rotar 90 grados con I, pero nosotros lo queremos rotar menos 90 grados. Entonces, para eso tendríamos que rotarlo por menos I. Entonces, tenemos que rotarlo menos 90 grados utilizando menos I. Entonces, esto va a ser menos B menos A por I. Tal que está en R. ¿No? Está en R. Ok. Entonces, observen que en ese sentido ya generamos la mediatriz. Entonces, repito el argumento. Nos fijamos en un vector de dirección de la mediatriz utilizando el vector ortogonal a él, es decir, B menos A. ¿Cómo obtenemos el vector ortogonal a B menos A? Pues podemos utilizar las propiedades de los números complejos. Si nosotros este vector B menos A lo rotamos 90 grados, ¿verdad? Pues sí obtenemos un vector de dirección, que es el que nos gustaría obtener, pero es más fácil rotarlo menos 90 grados para tener la dirección, digamos, hacia abajo, por así decirlo. Entonces, si nosotros hacemos un dibujo en nuestro plano complejo, tenemos la siguiente situación. Tenemos aquí nuestro vector de dirección B menos A, ahorita lo voy a dibujar. Entonces aquí tenemos nuestro plano complejo, R, y veces R, el eje real y el eje imaginario. Imaginen que aquí tenemos nuestro vector B menos A.
¿no? Más o menos imaginen que queda por aquí. Más o menos paralelo a este. Imaginen que este es B menos A. Este de aquí es B menos A. Entonces, cuando multiplicamos por menos I, eso equivale a rotar menos 90 grados, es decir, este vector de aquí, pero rotado 90 grados. Entonces, aquí va a ser así. Entonces, este de aquí es menos I por B menos A. Muy bien, entonces este es precisamente nuestro vector de dirección. Y cuando nosotros lo anclamos al punto 1 medio de A más B y lo multiplicamos el vector de dirección por el parámetro T, entonces ya obtenemos la descripción paramétrica de la mediatriz, ¿verdad? Ahora observen lo siguiente. Entonces, ¿cómo podemos obtener las coordenadas de gamma? Bueno, primero observen que podemos obtener las coordenadas del punto C de la siguiente forma.